veces lo recuerdo de un modo, a veces de otro. Si voy a tener un pasado, prefiero tener múltiples opciones. Ok, vamos a cambiar el panorama. Esta historia de origen será narrada por Alfred. Él decía que ya eso era muchacho. Él ha pospuesto este momento durante mucho tiempo, y aún así, todos estos sucesos los ha llevado a este momento. Él le contará la historia de aquel hombre que no ríe, el Joker. Pero él le pregunta a qué se refiere, y Alfred le contesta que durante 3 años ha intentado encontrar a este hombre, y no está seguro de que su historia sea creíble, pero encontrará el modo de hacerlo creíble, así que hará lo mejor que pueda. Pero le pide que le dé más detalles, para saber contra quién o a qué le tiene miedo. Pero Alfred le dice que existen muchas islas, algunas pequeñas y otras grandes. Algunas pueden ser habitadas y estudiadas, mientras otras no, por el peligro que demuestra. Pero por alguna extraña razón, aquel que no ríe viaja a estos lugares, y él ha invertido miles de millones de dólares. Una vez al año suele viajar a estos lugares, y siempre va solo. Bruce pregunta a qué se refiere, o a quién se refiere, pero Alfred no lo sabe. No encuentra una razón o motivo por el cual lo haga, simplemente lo hace. Ni siquiera con los satélites saben qué hace aquel hombre que no ríe. Así que por primera vez en su vida debe olvidar lo que es verdad, solo tiene que creer en lo que dice. Alfred repite esto una y otra vez. Esta historia inicia muchos años atrás, en 1888. El bisabuelo del Joker, Joseph Green I, vivía en estos lugares. Este año fue importante, ya que se grabó una de las primeras películas, La Princesa. Alfred le muestra fotos de Joseph, pero pensaba que era alguno de estos magnates que se mofaba. Pero Alfred lo corrige y le dice que no lo es. Es aquel chico maquillado de payaso. Tal vez era huérfano, ya que se crió en las calles de Gotham y se ganó el amor y la risa de las personas con su forma extraña de ser. Las risas podían oírse desde muy lejos, a cuadras de estos lugares. Pero este niño pocas veces se reía. A medida que su reputación creció, llevó su carisma a otros lados, como por ejemplo a Vaudeville. Tomó su dinero y lo invirtió en su propio teatro, y lo llamó Just Kidding, que significa una broma. Con el pasar de los años, invirtió en películas mudas y terminó financiando algunas películas muy importantes de la cadena. Al tener mucha competencia, siempre se esforzó y se mantuvo con su lema fundamental: debes hacer reír a las personas de una manera más fuerte que la anterior. A los 40 años, había juntado una gran cantidad inconmensurable de dinero y se unió a muchos grupos masculinos ricachones, como por ejemplo el Five Gates Club y Slayer Select. Aquí conoció a otros adinerados, como Andrew Mellon, John Rockefeller y Andrew Carnegie. Con el supuesto afán de mejorar la salud y el progreso humano, se volvió un filántropo. No era egoísta. Tenía buenos valores y un buen corazón. Nunca quiso ser el centro de atención. La gente lo conoció de esta manera. Gran parte de su dinero y su filantropía se llevaba a causas infantiles, huérfanos, niños que perdieron su vida por las guerras, enfermos y así. Tal vez quería ayudar a estas personas porque él tuvo la misma infancia y simplemente quería hacer algo bueno. A los 50 años falleció y su legado pasó a su hijo, Jack Jr., quien se hizo cargo del negocio y con mínimo esfuerzo supo expandirlo. Siguiendo los pasos de su padre de llevar risas a todo el mundo, invirtió en el entretenimiento. Tomó el viejo local de su padre y lo rebautizó con el nombre de Payasos y Bufones Famosos, aún así dando el apoyo a los más necesitados. Nunca olvidó la crianza de su padre. El tiempo avanzó y en 1960, el hijo de Jack II, Jack Green III, fue responsable de iniciar una de las primeras empresas de canales de comedia, programas infantiles y fue un importante impulsor de la radiodifusión pública. El hijo de este señor, Jack Green IV, nació a los finales de los 70 y llevó a la empresa a un mercado desconocido, los sistemas, videojuegos, y también expandió la filantropía de su bisabuelo, pero a escala mundial. Pero este Jack Green IV era el más exitoso de todos. Invirtió en todo tipo de software, hardware y creó las unidades de procesamiento gráfico. Poco a poco aumentó su dinero y ahora es considerado un millonario. Bruce, al escuchar todo esto, preguntaba cuál era el problema. Todos ellos se escuchan como personas que se esforzaron toda su vida. ¿Y qué tiene este sujeto que sea tan aterrador? Alfred no le contesta y continúa su relato. Él es un buen tipo, viene de una gran familia y es hasta ahora el más exitoso. Suele ir a islas, cazar animales peligrosos, pero esta es parte de la vida de un millonario. Siempre suelen ser excéntricos y reservados. Su familia es la encarnación del sueño americano. Mientras mataba animales, como por ejemplo panteras, Bruce interrumpe nuevamente y le pregunta a qué quiere llegar. ¿Cuál es el punto malo de todo esto? Ahora volvemos nuevamente al inicio, con Jack I. Su fama decía que él era el payaso más divertido de todos. Hacía reír a la gente y sus risas se escuchaban hasta Dios sabe dónde. Pero el problema es que actuaba fuera del consultorio de un dentista. En aquel entonces, en 1880, se creó un nuevo anestésico para dentistas, conocido como el óxido nitroso. Pero también tenía otro nombre, el gas de la risa. Jack se colaba en los consultorios, robaba un poco y lo esparcía por toda la zona. De esta manera la gente se reía sin parar, a pesar de que él no era un buen comediante. Con el gas, la gente solía darle todo su dinero y se volvían fáciles de manipular. El pequeño desgraciado siempre usaba esta artimaña, con todo lo que veía y encontraba. Pero mientras más crecía, más perverso se volvía. Poco a poco, se volvió un caos internacional. Solía engañar a sus rivales, manipulaba gente tanto en Vaudeville como en el cine, enfrentaba a ambos bandos y solía apoyar a cierto partido político con esvástica. Alfred, alrededor de los años, descubrió esta historia, no solo desde el aspecto de entretenimiento, sino desde todas las facciones de la vida.
financiando ambos lados de la guerra, entre Alemania y Estados Unidos. A través de las subsidiarias de JK, financiaba tanto cadenas de noticias de derecha como de izquierda. Financiaba a los que ayudaban, como a los señores de la guerra que robaban, mienten y engañan. Financiaba crímenes, prisiones, tomas de poder y también a Arkham. En pocas palabras, gracias a él, Arkham existió, y esta empresa fantasma creó a Bane. Él no sentía lealtad, no tenía principios, no amaba a las personas, todo lo hacía por poder. Bruce pregunta ¿a qué se refiere? ¿Acaso no era suficiente? Pero Alfred le dice que esto es algo que siempre ocurre. Después de todo, este era su lema: vivir la vida como un payaso de verdad. Porque un payaso de verdad hace pensar a todo el mundo que él es un tonto, un idiota, que simplemente la gente se ría. Pero en realidad, él está manipulando a todos y poniendo en ridículo a las personas. Todo esto demuestra lo desquiciado que era el primer Jack Green. Pero como una persona tiene todo el dinero del mundo, ¿qué más le queda? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más podría buscar? Nada era suficiente para estas personas. Nada saciaba su deseo de poder. Volviendo a la isla privada, vemos que aquí había otro hombre. Él ve a Jack y está feliz. Desde hace mucho que no tiene contacto con otro humano, y su visita es una bendición. Él ha estado atrapado aquí por más de 30 años. No sabe cómo llegó aquí. Simplemente un día apareció. Cuando quería decirle su nombre, su felicidad cambia rápidamente. Él lo reconoce y le pregunta qué hace aquí. Jack simplemente le sonríe y le ordena correr. Todos los informes que recopiló Alfred se los entregó a sus superiores. Pero Bruce no quiere saber nada de informes, quiere saber qué opinaba. Alfred acepta que esta historia es muy descabellada, pero lo mejor es volver al inicio otra vez, volviendo nuevamente al Jack Green original. Él descubrió que no solo la gente se reía y daba su dinero por el gas de la risa, las personas que consumían esto solían morir después de ingerirlo. Al igual que sus trabajadores y coestrellas, nadie estaba a salvo. Aquellas personas que encontraban sus cuerpos solían estar contorsionados, mostrando una sonrisa de oreja a oreja. Volviendo a la isla, el viejo corría con las pocas fuerzas que aún le quedaban. Jack se saca su ropa y le pide que se prepare, porque aunque no quiera, esto ha empezado. Algunas personas que se encontraron con los Green desaparecieron de manera misteriosa alrededor de los años. Algunos murieron y otros hasta el día de hoy aún no aparecen. Tal vez tuvieron un accidente, murieron de una enfermedad o simplemente desaparecieron. Algunas personas que desaparecieron, que conocieron a Jack Green, fueron rivales políticos, comerciales, enemigos, periodistas, políticos, niños, mujeres. Todo ser vivo que conoció a este maldito ser nunca más volvió a aparecer. En los 90, Alfred tenía un amigo que trabajó en el FBI. Pero por alguna razón, después de investigar a Jack Green, murió de un accidente de barco. Bruce se impacta ante todo esto y le pregunta a qué se refiere, a qué quería llegar. Alfred le dice que existe un proyecto, aún más misterioso y siniestro. Los Green no solo formaban parte de su filantropía, y su cortina de humo era ayudar a las personas. Invirtieron mucho dinero en algunos de los inventos más letales de estos últimos años: bombas, armas biológicas, guerras, virus y otras cosas más. Y los pocos registros que aún quedan, se veía a la familia Green riéndose de estas pruebas, cómo la gente moría y cómo la gente se enfermaba, sintiéndose felices y llenos de placer ante el dolor ajeno. En la isla nuevamente, Jack le dispara con su ballesta al pobre anciano, y él cae al suelo, mientras Jack se acerca lentamente. Poco a poco, Bruce pierde la paciencia y le pregunta cuál es su punto, a qué quiere llegar con todo esto. Lo mejor es que lo diga de una vez. Alfred se pone serio y le dice que posiblemente estas islas son los lugares donde sus rivales aún están con vida. Aquí fueron llevados, aquí residen. Simplemente los deja a estos lugares durante años, y cuando está aburrido y no tiene nada que hacer, viaja a estos lugares y les da casa. Bruce le pide que sea directo. Tal vez, además de eso, él usa niños. Busca niños huérfanos en los orfanatos y también los usa. Alfred le confiesa que él encontró una manera, usando células o utilizando una vieja investigación. Realizó un arca y encontró un terrible elixir. Bruce le pregunta a qué se refiere, y él le dice que al payaso. Él es un ser sádico, todo esto es un acto. Se ríe y se mofa de la humanidad, considerando que somos estúpidos. O bueno, que son. En algunos mitos y leyendas existían estas cosas. Personas que vendieron su alma con tal de un poco de poder. Y Jack Green no fue la excepción. Mientras tanto en la isla, vemos como Jack Green se transforma en un siniestro ser, o una versión absoluta. Sus dientes se vuelven colmillos, sus dedos se vuelven garras, sus ojos de verde se ponen rojos, y su pecho una coraza. Y el pobre viejo pedía a Dios su ayuda, pero Dios no lo escuchará hoy. Bruce cada vez se frustraba más y le pide una respuesta. Quiere saber qué cosa es él y a qué quiere llegar. Alfred, sin titubear, le dice que no cree que exista la familia Green. Nunca existió Jack Green primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni hasta el quinto. No existió ninguno de ellos. El único Jack Green que existió fue el primero. Todo esto puede ser por algún tipo de brebaje místico o poder sobrenatural, o incluso un pacto con el mismo Lucifer, o tal vez un poco de ambos. Pero este ser es una abominación humana, una plaga de la humanidad, una pesadilla viviente que nunca se ríe de nada. Pero cuando la bestia habita, este ser se ríe sin parar. Dicha risa solo se escucha cuando ya es tarde y todo está perdido. Este ser es conocido como el Joker, o el Guasón en español. En la isla, el anciano ya no respiraba, y el Guasón lo ha devorado poco a poco, mientras que parte de su cuerpo cae al suelo. En la baticueva, Bruce estaba cansado y apenas se recuperaba de las heridas de Bane, pero aún así irá a ver a Waylon. Alfred le pide que tenga cuidado,
Es su amigo, pero debe estar alerta. Este cómic termina con Alfred sobrepensando las cosas que decía. Su trabajo está hecho. Le contó la verdad de aquel monstruo. Bruce quiere pelea, y ya la tuvo. En un solo año, el mundo lo ha golpeado sin parar y reveló su verdadera forma de ser. Este mundo es oscuro, tiene muchos monstruos en todas partes, y aquellos monstruos más siniestros son aquellos que no vemos, y viven con nosotros. Pero esto no es todo. Hace poco, escuchó que Bruce irá a otra ciudad, en Gateway City. Aquí conocerá a una mujer media dios guerrera, que solía vivir en el infierno, conocida también como Wonder Woman. Alfred, aún así, se preguntaba si hizo bien en contarle todo esto. Tal vez lo hizo para protegerlo, o mantenerle alerta, tal vez para que se prepare para la próxima batalla que tendrá. O simplemente Alfred es un cobarde, y aquel que puede con todo esto sea Bruce. Esta semana escuchó un nuevo reporte de Jack Green, viajando a estas islas, las cuales están ubicadas frente a la costa de Colombia. Pero él no puede dejar pasar una historia como esta. Mientras tanto, Jack Green, después de su festejo, vuelve a casa. Su mayordomo lo recibe. Él se sube a su auto, y al llegar, el mayordomo se alegra de que está en casa, así que le pregunta si tiene hambre. Pero él le dice que no. Hace poco había cenado. Y en otra habitación, Jack mueve la manecilla de su reloj y abre una puerta secreta. Él baja y así termina este capítulo, de esta manera tan siniestra, de un personaje mortal, que poco a poco conoceremos más. Así que bueno, eso es todo.